¿Cómo diríamos del hombre que después de sembrar un campo con buena semilla, la volviera a sembrar de cardos, espinos y de todo tipo de maleza mala? Sin duda que estas cosas brotan y crecen en nuestros pensamientos. Por lo tanto, lo que se siembra es lo que se cosecha en nuestra mente. Para combatir la hierba mala es necesario no sembrarla, cuidando lo que escuchamos, oímos y vemos. Sembremos en nuestra mente pensamientos buenos que edifiquen el carácter y no los que producen tentación. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos al programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el ministerio de predicación En Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo.
Desde Santiago de Chile les enviamos el más cariñoso saludo a cada uno de nuestros auditores. Tenemos hoy día el privilegio de poder reunirnos una vez más en este espacio del Ministerio Radial Metodista Independiente. Esta semana nos acompañarán como anfitriones nuestros hermanos de la Segunda Iglesia Metodista Independiente de Santiago. Para el día de hoy tenemos particularmente varias lecturas de la Palabra de Dios, así es que los invitamos a estar muy atentos a esos especiales tiempos de reflexión. Aunque normalmente no hacemos esto, los invitamos a tener a mano lápiz y papel, justamente para anotar las citas bíblicas que nuestros hermanos nos compartirán, que son numerosas. Nos acompañarán en esto los hermanos Ricardo Vázquez, Julio Rodrigo Gallego, María Isabel González y Patricio Gallego. Además, contaremos con la oración a cargo del pastor Adolfo Lobato y las alabanzas de nuestras hermanas Anita Sandoval, Carla Gallego y Patricia González. Y el mensaje central de hoy, que es lo más importante, lo trae nuestro hermano diácono de la Segunda Iglesia, Walter Hermosilla Aravena. Además contaremos, en la segunda parte de nuestro programa, con un fragmento del tiempo de conversación sostenido con el hermano Esteban Beitze, quien es pastor y misionero del Ministerio Evangelístico Internacional Llamada de Medianoche. El pastor Beitze nos acompañó como expositor en la segunda jornada de nuestras conferencias INI 2020, hace algunos días. Y en los próximos programas estaremos compartiendo con ustedes extractos del tiempo de preguntas y respuestas de dicha conferencia. Los invitamos entonces a escuchar muy atentamente el rico contenido del programa de hoy y naturalmente a compartirlo con sus contactos, sobre todo con aquellas personas que aún no han llegado al conocimiento de la persona de Cristo a través de la palabra de Dios y no han recibido aún salvación y vida eterna. Estimados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Ricardo Vázquez de la Segunda Iglesia Metodista Independiente. Me es grato poder manifestarles este saludo a todos quienes escuchan en las diferentes partes del planeta y también a los hermanos de nuestro país. Quiero compartirles el pasaje bíblico de 1 de Pedro 1:25 que dice: «Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada». Hoy en día, en que escuchamos tantas cosas y tantos anuncios, ya la palabra del Señor nos dice que estará para siempre. Amén. Y el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, nos dice: «Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Dos pasajes que nos dan la confianza en que la palabra de Dios será para siempre. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos, debemos de continuar con entregar la palabra de Dios y estar en sus cosas. Hermanos, la promesa del Señor está vigente hasta hoy en cuanto a su venida, pero el tiempo de Dios le pertenece solo a Él. Nosotros, aunque queramos, no podemos apurar los tiempos. Pasaron 750 años desde que Isaías profetizó el nacimiento del Señor Jesús, por lo que esa promesa se cumplió, por lo que ahora viene el rapto de los salvados en Cristo. Hermanos, que Dios bendiga a todos los que están escuchando esta radio. Y les dejo el versículo bíblico del libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, que dice: «Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos». Amén. La palabra del Señor
predicad, predicad, con anhelo y oración, predicad, predicad, ante el mundo burlador, ser testigo de su amor, el poder del Salvador. Predicad, predicad, el ejemplo del Señor. Imitad, imitad su humildad y tierno amor. Imitad, imitad su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión. Imitad, imitad la venida del Señor. Esperar, esperar, Él vendrá, no tardará. Esperar, esperar, como siervos del gran Rey, trabajad con celo y fe. Si sembráis, recogeréis. Esperad, esperad. Saludo a mis hermanos en el nombre del Señor y quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios, la cual la encontramos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, donde leemos: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. La pregunta del día de hoy es: ¿cuánto vale nuestra mente? Sin duda que no tiene precio el valor de nuestra mente. El intelecto o la mente es una de las riquezas más grandes que Dios nos ha confiado. Sus pensamientos, sus creencias que la determinan el mundo de nuestra vida. Sin la aprobación de la mente sería imposible administrar en forma de vida los otros bienes que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Los cristianos estamos en medio de una batalla por la mente. Es una batalla cruel y mortal entre Dios y su opositor y enemigo, Satanás. Créalo o no usted. Satanás nos presenta a veces pensamientos inmundos en nuestra mente que nos engañan. Él viene a turbar nuestra mente robando la paz, el gozo y la tranquilidad. Cuando se nos presentan pensamientos malos, recordemos la frase: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. ¿Qué quiere decir esto? No puedo evitar que mis pensamientos estén en mi mente, pero sí puedo evitar el ejecutar aquellos pensamientos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 y 5 leemos: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Este es un llamado de advertencia a las almas cuando nacemos de nuevo en Cristo, porque nacemos para ganar. Dios nos hace ganadores por medio de Cristo. Ahora, ¿quiénes participan en esta guerra? Primeramente los hijos de Dios y también todos los hombres que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién ha declarado la guerra contra su mente? El enemigo y opositor de Dios, Satanás. Efesios 6:12 leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires.
Sin duda que el diablo se ha ubicado en lugares estratégicos para combatir en contra de nosotros, y también que sin duda cuenta con una multitud de demonios. Ellos se encargarán de destruir nuestra vida mental. Satanás quiere conquistar nuestra mente con conocimientos y pensamientos del mundo, colocando ideas erróneas para ir en contra de la palabra de Dios. Cuando nos convertimos a Cristo, reconocemos la incapacidad de nuestra mente para distinguir entre la verdad y el error, y de la necesidad de una revelación de Dios para saber qué creer. Aceptamos la Biblia como revelación divina porque nos enseña la verdad. No la comprendemos toda, pero reconocemos que esto es por las limitaciones de nuestra mente. Creemos que la Biblia es la infalible palabra de Dios y la aceptamos como la base para nuestra conducta. Desde ahora juzgaremos todas las cosas a la luz de la Biblia. La Biblia es la verdad. Lo que no concuerda con ella es un error. Cuando somos salvos tenemos la mente de Cristo. Esto no significa que la guerra ha terminado para nosotros. Segunda de Corintios 11:3 leemos: Mas temo que como la serpiente engañó a Eva, con su astucia sean corrompidos así vuestros sentidos, en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. ¿Qué dice Pablo aquí? Así como el diablo en forma sutil engañó a la mente de Eva, las nuestras también pueden ser corrompidas por él, alejándonos de la pura y santa devoción que debiéramos tener a Cristo. Satanás tratará por todos los medios que no tengamos la mente de Cristo. Segunda de Corintios 11:2 leemos: Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué significa esto de celo de Dios? Hay un celo que puede destruir y uno que protege a los seres que amamos. Por ejemplo, y muy sencillo, los esposos deben tener celo en sus pensamientos y en lo que ve. Esto le ayudará a tener una devoción por su esposa. El celo protector mutuo es necesario en el hogar para conservar la pureza del matrimonio en pensamiento. Y como la iglesia es la novia de Cristo, no debemos ser engañados y corrompidos en nuestra mente por los pensamientos de este mundo. Tenemos que rechazar los pensamientos que quieren distraernos. Si llenamos nuestra mente con basura, con frivolidad y las normas de este mundo, será muy difícil oír y obedecer la voz de Dios. Pero para guiar nuestra vida por la Biblia, tenemos que saber lo que ella dice. Para creerla, debemos conocerla. Tenemos que estudiarla para comprenderla. Una parte de la conversión de nuestra mente a los usos que Dios tiene para ella será el estudio de la palabra de Dios y la aceptación de su enseñanza. El dueño de nuestra mente desea que nosotros la llenemos de la verdad, para que la verdad nos libre del error y el pecado, para que compartamos la verdad con otros. Veamos cuántas mentes corrompidas por el diablo vemos en el mundo. Vemos hombres malvados, con mentes depravadas, para hacer lo que no conviene, mentes llenas de pecado, lejos de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32 leemos: Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaño, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consciente a los que las hacen. ¿Piensa usted que esto es válido? En el relato de Génesis capítulo 6 debemos recordar que Dios destruyó una civilización por sus mentes corrompidas y depravadas. De hecho, en el versículo 5 de este capítulo, el Señor dice que sus pensamientos de los hombres eran de continuo al mal.
Satanás cegó la mente de los no creyentes para no creer al Evangelio y a Cristo. Segunda de Corintios 4:4 leemos, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos o los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Agregamos también en Romanos 8:6 donde leemos, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz, porque esto es de Dios. De hecho, Proverbios también, capítulo 23, versículo 7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. La Biblia claramente enseña que debemos proteger nuestra mente. Su mente debe estar fija y firme en el Señor Jesucristo. Isaías 26:3 leemos, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. El diablo quiere nuestra mente para condenarnos. Dios quiere nuestra mente porque es por medio de ella que Él nos alcanza y nos provee el conocimiento para nuestra salvación. Cuando creemos en el Salvador, Dios no solamente nos perdona los pecados, nos libra de la incredulidad y el error. Pone fe en nosotros, nos da confianza en Él y en su palabra. Viene a vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo, quien nos ayudará a comprender la Biblia y aplicar su verdad a nuestra vida. Nos ilumina la mente para hacer para Él el trabajo que de ninguna manera podríamos hacer solos. Efesios 4, versículos 17 al 18 leemos, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, o sea, en la vanidad de sus pensamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido, pensamientos entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia o de sus pensamientos, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Pablo dice que Dios se comunica con nosotros a través de la mente y su palabra para hacer su voluntad y corregir nuestras vidas. Dios no se comunica por medio de nuestras emociones, porque las emociones son la parte más superficial de nuestra naturaleza. Dios se comunica por medio de la mente. Efesios 4:23 leemos, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, nos dice nuestro Dios. Dios renueva en el espíritu de nuestra mente la única forma de cambiar nuestra forma de vivir. ¿Sabe cuál es? Es cambiando nuestra forma de pensar. Por ello Romanos 12:2 leemos, y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el apóstol que debemos ser transformados por nuestra manera de pensar. Si damos cabida a pensamientos ilícitos, estamos abriendo la puerta a la tentación. Aunque oremos, líbranos del mal. Aprendamos a aplicar nuestra mente en cosas útiles y pongamos nuestras facultades mentales a disposición de Dios. Como dice su mandamiento, amemos al Señor con toda nuestra mente. Dios nos cambia por medio de nuestra mente. Dios nos controla por medio de nuestra mente. Romanos 8:6 leemos, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz, porque es de Dios. Dios nos controla cuando le permitimos que nos controle nuestra mente. Y lo que quiere Satanás es controlar nuestra mente para destruir nuestra comunión con Dios y llevarnos a la condenación. El propósito de Dios es que desarrollemos las facultades mentales que nos ha dado y la pongamos a su disposición. Si lo hacemos, Él nos ayudará y las aumentará, y con su espíritu que opera a través de nuestra mente, nos usará para su gloria en manera que jamás hemos soñado. Salmo 19:7 leemos, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Nuestra mente es como un campo que tenemos que cultivar. Tal como el agricultor labra y abona la tierra para que produzca en abundancia, tenemos que también desarrollar nuestras facultades mentales para hacerla producir buenas obras. El agricultor tiene que combatir la maleza mala continuamente, si no la hierba mala ahoga las plantas buenas.
Así, en el terreno de la mente, tenemos que combatir los pensamientos malos, las dudas y las tentaciones. ¿Cómo diríamos del hombre que después de sembrar un campo con buena semilla, la volviera a sembrar de cardos, espinos y de todo tipo de maleza mala? Nosotros sembramos buena semilla en nuestra mente, en el culto, con la lectura bíblica y la oración. Pero, ¿qué más sembramos en nuestra mente? ¿Acaso escenas violentas, escenas sensuales, como entretenimiento en nuestra vida? ¿Escuchamos cosas groseras? Sin duda que estas cosas brotan y crecen en nuestros pensamientos. Por lo tanto, lo que se siembra es lo que se cosecha en nuestra mente. Para combatir la hierba mala es necesario no sembrarla, cuidando lo que escuchamos, oímos y vemos. Sembremos en nuestra mente pensamientos buenos que edifiquen el carácter y no los que producen tentación. Con mucha mayor razón en los últimos tiempos, los cristianos hoy nos aplicamos a los estudios. Con esto estamos acondicionando nuestra mente para el uso de Dios y esperando la venida también de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 10:5 leemos: destruyendo consejos, destruyendo pensamiento y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento o pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero hay otros cristianos que no se brindan para hacer nada para el Señor. Se disculpan pensando que su falta de preparación los excusa. Sin duda tendrán que rendir cuenta a Dios con lo que hacen ahora con sus mentes. Los pensamientos son la semilla en el campo de nuestra mente. La cosecha depende de la clase de semilla que se siembra en nuestra mente. En otras palabras, nuestros pensamientos forman nuestro carácter espiritual y determinan nuestros hechos y nuestra vida. Si empezamos a pensar en las faltas de una persona y en un mal que nos ha hecho, sin duda que estos pensamientos ahogarán el amor que tenemos por ella y producirán resentimientos. Nuestros pensamientos determinan en gran parte nuestros sentimientos. Proverbios 23:7 leemos: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Los mejores pensamientos se encuentran en la Biblia, porque son la semilla buena que Dios ha provisto para nuestra mente. Debemos aprender de memoria muchos textos bíblicos y meditar en ellos a diario. De la semilla de Dios en la mente va brotando la fe, mejor comprensión, actitudes correctas. Estas semillas en la mente crecen y llevan frutos en acciones buenas y bondadosas, conductas sabias, comunión con Dios y servicio al prójimo. Una de las actividades más fructíferas en la comunión con Dios es en la oración y en la meditación de su palabra. Él pone en nuestra mente muchas ideas. Segunda de Corintios 10:3 leemos: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Que somos débiles en nuestra propia carne es así. Nuestra naturaleza carnal de ninguna manera tiene o nos da para tener un proceso correcto de pensar. Y porque vivimos en la carne tenemos problemas, disoluciones, enfermedades, experimentamos las cosas mundanas de la vida. No crea que porque es salvo va a ser inmune al proceso de la vida de este mundo o los pensamientos de este mundo. Efesios 6:10 leemos: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. El apóstol Pablo nos dice siempre hacia adelante, pues quien controla nuestros pensamientos es Cristo. Y si no es Cristo, y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces el diablo es quien nos controla. Pero Dios quiere cambiar esta realidad. Podemos controlar los pensamientos con la ayuda de Dios, también para su gloria. Salmo 119, versículos 9 y 11 leemos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 19:14 también leemos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Sabe? Hay una cosa que es cierta,
y es que solo Dios es nuestro refugio, que solo Dios es nuestra fuerza, que solo Dios será siempre nuestra defensa, que solo Dios es el más fuerte. ¿Cree esto usted? ¿Quiere fortalecer su mente, su corazón? Entréguesela al Señor. Le invito a que dirijamos a Dios en oración para que Él también pueda obrar en nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios. Dios amado, ayúdanos a vivir nuestra vida con pensamientos puros, con pensamientos dignos de tu voluntad. Solo tú puedes ayudarme. Dios amado, me reconozco pecador no solo por lo que hago, sino que también por lo que pienso. Tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario para entregarme un corazón y una mente nueva. Señor, te pido que tomes el control de mi vida y mi mente, porque te lo ruego y pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si es así, sin duda que su vida será nueva, pero en Cristo y conforme a la voluntad de Dios. Estimados hermanos, radio oyentes, que el Señor les bendiga y que la gloria sea para nuestro Señor por toda la eternidad. Amén. Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa del Ministerio Evangelístico de la Iglesia Metodista Independiente, para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre del Señor, saludo a mis hermanos en Cristo y vamos a leer la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, del capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 14. Y dice así la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabunde en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Amén. Le invitamos a contactarnos a nuestro WhatsApp más 569 7939 4644 para sus saludos, motivos de oración o información que nos quiera compartir. Le estaremos esperando. Lectura bíblica, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 31 al 35. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En esta porción de la Biblia podemos ver una de las obras más notables de la vida de Jesús con sus discípulos, mientras caminaban en dirección al Monte de los Olivos. ¿Por qué es relevante este pasaje? Porque Jesús les predice las pruebas por las que tanto él como ellos iban a pasar. En dicho pasaje, los protagonistas del diálogo están representados principalmente por Jesús y el apóstol Pedro. Las Escrituras nos muestran el retrato de todo hombre por su carácter y su conducta. En este aspecto vemos el colapso de Pedro en un cuadro de nuestros propios fracasos y caídas espirituales. Jesús les habla del desbande, confusión y desorden que se iba a producir entre ellos. Verso 31. Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche. No iban a tener el valor de sumarse, adherirse a su causa, sino que iban a discrepar y le iban a abandonar cobardemente. En las horas de prueba y tentación han de esperarse estas cobardías de parte de los discípulos de Cristo. Es inevitable debido a su debilidad. Incluso aquellos corazones firmes y correctos en el Señor
a veces pueden ser vencidos por una tentación. Hay pruebas y tentaciones que tienen diversos efectos. Todos vosotros seréis escandalizados. Aunque no haya más que un traidor, habrá muchos desertores. Necesitamos estar preparados para pruebas repentinas que pueden llegar al extremo en un corto espacio de tiempo. ¿Y cuán rápidamente puede levantarse una tormenta? Verso 33. Aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Vemos en Pedro un alto grado de autoconfianza y siempre se abalanzaba a hablar él primero. A veces lo hacía por buenos impulsos, otras veces, como ahora, sus impulsos lo traicionaban. Se comprometió con la promesa de que nunca se escandalizaría en Cristo. Se imaginó que estaba mejor preparado contra la tentación que ningún otro. Aunque todos, yo nunca. Pedro da por supuesto que solo algunos pueden escandalizarse, pero él ha de salir mejor parado que ningún otro. Deberíamos decir siempre, si es posible, que todos se escandalicen. Hay peligro de que también yo me escandalice. Sin embargo, Cristo amonestó a Pedro acerca de lo que iba a hacer. Versículo 34. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se imaginaba Pedro que en la hora de la tentación iba a salir mejor librado que los demás. Y Cristo le dice que ha de salir peor librado que ninguno. De cierto te digo, entiende lo que te digo, porque te conozco mejor de lo que tú te conoces. Le dice que le había de negar, pero había dicho, aunque todos, yo no. Y se escandalizó antes que ningún otro. ¿Cuán pronto lo iba a hacer? Antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Como no sabemos lo cercano que puede estar la prueba, tampoco sabemos lo cercano que puede estar el pecado. Si Dios nos suelta de su mano, siempre estaremos en peligro. ¿Cuántas veces le iba a negar? 3 veces. Cristo le dice que le iba a negar una y otra vez, porque cuando el pie tropieza y se empieza a resbalar, es muy difícil recobrar el equilibrio. Finalmente, Pedro hace repetidas promesas de fidelidad. Verso 35. Aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Sabía lo que debía hacer. Antes, morir por Cristo que negarle. Y él pensaba que querría nunca negar a su maestro, costase lo que costase. Sin embargo, le negó. Es fácil hablar valiente y despreocupadamente de morir, cuando la muerte está distante. Pero no es fácil cumplir lo dicho cuando llega el momento y la muerte se muestra en toda su magnitud. Dios bendiga su palabra. Señor Dios nuestro y Padre Celestial, en la confianza y seguridad de que tú nos escuchas, elevamos nuestra voz a ti para rogarte que tú nos ayudes en nuestras debilidades ante los males que está sufriendo nuestra tierra. En estos días, sabemos por tu palabra, en el Salmo 34:19, muchos son los males del justo, mas de ellos todos los librará Jehová. En esta confianza en ti, te pido por los hermanos que están débiles en su salud y los libres de todo contagio. Para ello, ayúdanos a ser prudentes y sin temor, sabiendo que tú nos acompañas de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Cristo nuestro Salvador te lo ruego. Amén. Son emblemas celestes.
En el nombre del glorioso Señor Jesucristo, saludo a mis hermanos oyentes del programa radial En Espíritu y en Verdad, rogando a Dios que bendiga y proteja a los hermanos fieles que se esfuerzan en la programación entregando el mensaje del Señor Jesucristo por aquellas almas en necesidad de salvación. En este tiempo de pandemia, Dios nos ha dado un tiempo de gracia para prepararnos en el crecimiento de nuestra vida espiritual a través de su santa palabra, meditando y orando por la iglesia viviente para el encuentro del Señor Jesucristo. Hermano, le comparto un texto. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, para que seáis luz hasta los postreros de la tierra. Un abrazo fraternal, hermanos. Se despide con un cariñoso saludo el hermano Julio Gallego de la Segunda Iglesia Metodista Independiente. Maranata, hermano, Maranata. Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa del Ministerio Evangelístico de la Iglesia Metodista Independiente para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. El 1 de noviembre de 2020, el pastor y misionero Esteban Beitze, representante del Ministerio Evangelístico Llamada de Medianoche, nos acompañó desde Uruguay en la segunda jornada de nuestras conferencias IMI 2020. Él expuso el tema Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Compartiremos con ustedes a continuación un primer segmento del tiempo de preguntas y respuestas, que fue conducido por el pastor David Horta. La conferencia del pastor Beitze usted puede verla completa en nuestro canal de YouTube, AMI Chile. Aprovechamos de invitarle a suscribirse si es que aún no lo ha hecho. Desde ya nos despedimos hasta una próxima emisión. Ha sido un agrado contar en esta oportunidad con la participación de nuestros hermanos de la Segunda Iglesia Metodista Independiente y este anticipo de la conversación sostenida con el pastor Esteban Beitze. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bien, agradecemos la exposición entregada por nuestro pastor Esteban Beitze. Damos gracias al Señor por su colaboración y por la palabra del Señor entregada para nuestra edificación, como así también para el discernimiento. Y conforme a esto, tenemos varias preguntas, así que vamos a pasar de inmediato a plantear estas preguntas que me han llegado. En primer término, se nos señala desde la perspectiva escatológica.
el imperativo de predicación del Evangelio adquiere una connotación profética especial? Sí, estoy completamente convencido de esto. Sabemos que la venida de Jesucristo a buscar a su iglesia tiene que ser inminente por todo lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en nuestro mundo, hasta podríamos decir asociado con esta pandemia, o más bien lo que está sucediendo detrás de esto, cómo se está preparando el mundo para controlar cada habitante. Por ejemplo, no sé cómo es en Chile, pero acá en Argentina se implementó inclusive un código QR con el cual uno tiene que circular si es que le dan el permiso para circular, y se le puede requerir en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, si veo todo lo que se está configurando en el mundo, es evidente que la venida de Cristo está a las puertas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuánto tiempo nos queda? Puede ser ahora, puede ser mañana, el año que viene, no lo sé, pero que está cerca es evidente. Entonces, no nos queda nada de tiempo para alcanzar a los que están alrededor nuestro. Pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio. ¿Les hablamos de Cristo? Entonces, obviamente hay una connotación profética especial. Para mí es bien claro que, aparte de que la orden del Señor fue para todos los tiempos de predicar el Evangelio, ahora me lleva más todavía a una urgencia mayor. Creo que el tiempo está listo para que venga el Señor, entonces prediquemos el Evangelio. Hay muchas personas que de lo contrario se van a ir al infierno. Amén. Gracias por la respuesta, hermano. Bueno, creemos nosotros y estamos en sintonía, ya que hemos comprobado que espontáneamente en muchas partes del mundo, en muchos rincones del planeta, se está predicando esto, sin que los creyentes nos colocáramos de acuerdo. Me da la impresión que estas preguntas tienen que ver con los que están recibiendo el estudio profético los días miércoles en nuestra iglesia. Porque aquí viene otra. La siguiente pregunta dice que usted mencionó 1 Timoteo 4:1, señalando que la advertencia de Pablo a Timoteo contemplaba una advertencia respecto a la doctrina o los aspectos satánicos de una doctrina. Entonces la pregunta es, ¿este sistema doctrinal tiene que ver con el misterio de iniquidad que se está consolidando en estos tiempos? Sí, también acuerdo con esto. Juan, en su primera carta, habla varias veces, es el único que nombra la expresión anticristo. Y dice que pronto viene el anticristo y ya hay varios anticristos en acción, es lo que decía Juan. Ahora, ¿qué significa la palabra anticristo? Significa en lugar de Cristo y opuesto a Cristo, o sea, las dos cosas. Y creo que es justamente lo que estamos viendo ahora. Se está metiendo cada vez más cosas que obviamente chocan con Cristo, atacan a Cristo, quieren correr a Cristo, pero a su vez se quieren colocar en el lugar de Cristo. Y vayamos un momento a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, donde justamente habla de ese misterio de iniquidad del cual hablaba o hacía referencia la pregunta. 2 Tesalonicenses 2, versículo 7 en adelante, dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Esto, a mi entender, es el Espíritu Santo moviéndose por medio de la iglesia. Y entonces será manifiesto aquel inicuo, o sea, la iglesia se va y ahí se manifiesta el inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros, y ahora quiero resaltar esto, milagros mentirosos. O sea, hay muchos que andan por ahí con pseudo milagros, y con todo engaño de iniquidad. O sea, una característica esencial del tiempo anticristiano, cuanto más nos acerquemos al tiempo del anticristo, es el engaño. Sigue diciendo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Entonces, vemos varias veces que acá se acentúa el tema del engaño, la mentira, el error, milagros mentirosos. Entonces, la esencia de este tiempo anticristiano es estar contra Cristo y en el lugar de Cristo. O sea,
el máximo, el súper engañador. Cuanto más nos estemos acercando entonces a este tiempo de la venida de Jesucristo a buscar a su iglesia, obviamente también nos estamos acercando a lo que es el tiempo anticristiano, y esto se hace cada vez más fuerte. En el mensaje había mencionado que hoy vivimos en el tiempo que se conoce como el tiempo de la posverdad. O sea, usted tiene una verdad, yo tengo la mía, y cada uno hay que permitirle ejercer y creer en su verdad. No hay una verdad absoluta, es una verdad relativa al gusto de cada uno, ¿no? Entonces, obviamente, si no hay una verdad absoluta, el engaño está por todos lados. Es factible que cada persona sea engañada. Entonces, me parece muy apropiado lo que decía el apóstol allí en 1 Timoteo 4:1, que están escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Y como decía, esto se está metiendo aún en el campo evangélico. Y para mí esto es lo más tremendo. O sea, si está dentro de un ritual satánico, obvio, es lógico que esté ahí, pero que se esté infiltrando dentro del campo evangélico, esto me llama poderosamente la atención. Entonces, sí, está en acción el misterio de iniquidad y falta que venga el Señor a buscar a su iglesia y ahí se va a manifestar en toda su plenitud. Pero los anticipos, los indicios, ya los estamos teniendo ahora. Bueno, seguimos en sintonía, es lo que hemos estado predicando y que nosotros hemos observado que ha sido espontáneo en muchas partes la misma palabra, la misma conclusión. Este ha sido el programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el ministerio de predicación en Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.